Señor ministro, si fuese posible enmendar los reales decretos, lo primero que le propondríamos es una enmienda al título de este Real Decreto. Si este Real Decreto lo titulásemos Real Decreto para financiar el gasto electoral de comunidades autónomas y ayuntamientos en las elecciones del año 2015, creo que todos los que estamos aquí y los ciudadanos que nos escuchan sabríamos mejor de qué estamos hablando en realidad. Es conveniente para entender este Real Decreto ponerle en contexto, ponerle en perspectiva histórica, porque lo que aquí se está haciendo es dar los últimos pasos en una senda que lleva, en vez de a corregir los defectos de diseño de nuestro sistema autonómico, a exacerbar, a empeorar los defectos de diseño de nuestro Estado autonómico. Vamos a recordar muy brevemente de dónde venimos, dónde estamos y entenderemos mejor cómo en este Real Decreto se sigue avanzando en esa senda de empeorar el diseño autonómico y los incentivos perversos que contiene. Antes de la crisis ya era conocido que uno de los problemas del diseño del Estado autonómico era la falta de corresponsabilidad fiscal de las comunidades. Gastan, pero no sufren la impopularidad de recaudar y, además, tienen una restricción presupuestaria muy movediza, porque si necesitan recursos, reciben nuevos recursos con continuos cambios de las reglas del juego. Y por eso no es sorprendente que antes de la crisis, en los años de la burbuja financiera, aumentase el gasto autonómico con la construcción de auténticos mini-estados, dotados de consejos consultivos, tribunales de cuentas, consejos económicos y sociales. Y tampoco es sorprendente que cuando esa burbuja estalló y los ingresos se hundieron, las comunidades siguiesen gastando como si nada pasase, hasta el extremo de ocultar facturas en los cajones o hasta el extremo de perder el acceso a los mercados financieros y no poderse seguir financiar. Y cabría pensar que una de las pocas cosas buenas de la crisis sería que aprenderíamos algunas lecciones y que reconoceríamos algunos defectos y los corregiríamos. Y esa reforma era, por un lado, imprescindible si queríamos evitar recortes sociales, eliminar ese gasto superfluo en estructuras burocráticas innecesarias. UPyD lo ha venido proponiendo desde hace años. Todo el mundo se indigna con el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que ahí sigue, por cierto. Bueno, es un ejemplo entre miles de gasto innecesario. Pero no solo era imprescindible para evitar el recorte de otros gastos más importantes. Era posible, porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que nosotros enmendamos y votamos favorablemente, aunque queríamos una versión más ambiciosa, hacía posible emprender estas reformas. Y, sin embargo, usted no ha tenido la voluntad política de utilizar esa ley. Y esto no se lo dice solo UPyD, es que en las recomendaciones de la Unión Europea se preguntan ¿por qué no se hace más uso de las posibilidades de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Es que en informes de la AIREF se dice ¿por qué no se toman medidas preventivas en las comunidades incumplidoras? Usted no ha tenido voluntad política de utilizar todas las posibilidades de esa ley. ¿Y por qué? Pues la única respuesta lógica es que usted es juez y parte. Usted viene aquí diciendo voy a ordenar los desmanes autonómicos, pero buena parte de esos desmanes autonómicos se ha producido en comunidades gobernadas por el Partido Popular. El caso de Valencia es el más espectacular. Y por eso el camino por el que ha optado es uno muy diferente. En vez de utilizar las posibilidades de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha optado por un rescate masivo. Dice usted que no hay rescate. Bueno, ya estamos acostumbrados a la negación de la realidad. Un rescate masivo, fondo de proveedores, FLA, anticipos, retrasos. Bien, es difícil recordarlo, pero sus propios portavoces en el debate presupuestario hablaban de un rescate de 160.000 millones de euros. 160.000 millones de euros del que presumían. Una magnitud fabulosa cuando se pone en perspectiva de otras cifras que se consideran inasumibles. Y no solo es un rescate masivo, es un rescate insuficientemente condicionado, con planes de ajuste que se incumplen, con objetivos de déficit que antes de que acabe el año se han superado, con estructuras que no solo no se han corregido, sino que se siguen creando. Hoy la Agencia Tributaria Catalana, porque la comunidad autónoma necesita estructuras estatales y aumenta su dotación en un 50%. Bien, un rescate masivo e insuficientemente condicionado. Y podemos pasar ahora a entender mejor este Real Decreto. ¿Qué hace este Real Decreto? Seguir avanzando en esa senda de, en vez de corregir los defectos de diseño del Estado autonómico, exacerbarlos, empeorarlos.
¿Qué se nos propone aquí? Por un lado, reordenar los fondos existentes. Bien, está bien, reordenar, pero es que al hacer la reordenación nos damos cuenta de todos los mecanismos que se han utilizado, porque se reordenan dos fondos, uno para comunidades, otro para entidades locales, pero hay compartimentos en cada fondo. En el fondo de las comunidades hay 4 compartimentos, en el de las entidades locales 3. Hacen falta 7 subdivisiones para reordenar todo esto. Nos damos cuenta también lo que venimos diciendo hace tiempo, que usted dice que esto es extraordinario, excepcional, pero se convierte en permanente, una vieja tradición española. No hay nada más duradero que lo transitorio. Pues aquí seguimos un año tras otro, es la última, se lo prometo, es la última. Lo extraordinario se convierte en permanente. Apreciamos también que este tema es un pozo sin fondo, porque acabamos de aprobar ustedes con sus votos, su mayoría absoluta, los presupuestos generales del Estado para el año 2015 y allí se dotaba el FLA con 21.000 millones de euros. Y han pasado 20 días del año 2015 y este fondo se amplía a 38.869 millones para comunidades autónomas y 1.000 más para entidades locales. Una vez más, los presupuestos del Estado se quedan anticuados a los pocos días de empezar a ejecutarse. Y una vez más, ustedes encuentran dinero para lo que quieren. Si les proponemos un plan contra la pobreza infantil es inasumible, pero si hay que encontrar decenas de miles de millones para rescatar administraciones en vez de personas, se encuentran sin ninguna dificultad. Se nos propone aquí también ampliar la cobertura de estos fondos y se amplía a todo lo imaginable y lo inimaginable también, porque el Estado va a asumir deuda que era deuda entre comunidades y entidades locales, deuda entre comunidades y entidades financieras. El Estado asume todo tipo de deudas que no le correspondía, incluso entre otras administraciones. Y el asunto más llamativo, que usted ha señalado, y también los medios de comunicación, es que se financia a tipo de interés cero, gratis, la nueva deuda de este año y la deuda acumulada de años anteriores. Y fíjese, gratis, ni siquiera el tipo de interés del Tesoro, gratis. El Estado se endeuda en lugar de otros y ese endeudamiento, ese dinero, lo proporciona gratis a comunidades y ayuntamientos. Y me gustaría detenerme en el análisis de esta cuestión, porque tiene más consecuencias de las que puede parecer a primera vista. En primer lugar, esto, algunos diputados tal vez tengan que santiguarse con lo que voy a decir, esto equivale a una quita de la deuda, una quita parcial, califíquele como quiera, implícita, pero es una quita. Usted les dice a los endeudados que les perdona los intereses de 1 o 3 años. Esto es una quita de la deuda. Sin embargo, en el tema de la segunda oportunidad, de personas con hipotecas inasumibles, la quita es anatema. Cualquiera que dice la palabra es un absoluto irresponsable, por muchas matizaciones que lleve implícita la cuestión. Segunda consecuencia de esta medida que puede parecer baladí y no lo es, que introduce nuevos incentivos perversos en nuestro sistema autonómico, porque usted está premiando a los más incumplidores, a los más endeudados. Y esto no se lo digo yo, se lo dicen también sus compañeros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, si perdona intereses de la deuda, se beneficia más el que más se ha endeudado, el que más ha incumplido. Particularmente Cataluña, cuyos representantes, algunos de ellos, están muy indignados con esta medida, pero que se benefician en 1.800 de los 5.500 millones de ahorros que esto supone. Supone un trato discriminatorio entre comunidades, pero además un incentivo perverso. Si usted incumple, yo le premio más. Y otra cuestión que también le señalan sus compañeros de la Comunidad de Madrid, de partido. Usted reparte los recursos de forma arbitraria. Ha decidido no reformar el sistema de financiación autonómica, que era posible reformarlo, y ha decidido repartir los recursos de forma arbitraria y generando incentivos perversos, como le señalan sus compañeros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Bien, todo esto exacerba los incentivos perversos de nuestro sistema autonómico. Y si es muy complejo la financiación autonómica para los ciudadanos, un ejemplo más sencillo, el céntimo sanitario. Lo cobraron las comunidades. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que era ilegal y el Estado devuelve lo que cobraron las comunidades, que es una mezcla competencial ya imposible de entender. Por resumir, usted, señor ministro de Hacienda, está dando a comunidades y entidades locales un mensaje. En el año 2015 hay elecciones y yo les voy a dar recursos para que gasten más, y más a las más incumplidoras. Además, no se preocupen porque en último extremo les voy a rescatar.
Nos parece un mensaje irresponsable, un mensaje nocivo, un mensaje que genera incentivos perversos y empeora el diseño de nuestro modelo autonómico y, por tanto, vamos a votar que no a este Real Decreto.